Y ahora sí me ve. Ya. Bueno, chicos, buenas tardes. Recuerden, tienen 15 minutos para llenar el pretest. Ok, cámaras encendidas, por favor. Micros abiertos para participar. Ok, recuerden que pueden participar levantando la mano o respondiendo al chat también. Ok.
Ok, quedan 2 minutos, chicos. Ya, ok, chicos, entonces comenzamos. ¿Listo? Bueno, entonces de nuevo, desde la sesión número 6 vamos a ver lo que está relacionado a presión arterial y regulación de la presión arterial. Ok, aquí tenemos el índice. Definición, regulación de la presión, papel del endotelio en la presión arterial, el pulso venoso y las pulsaciones arteriales. Y un poco de la bibliografía. Ok, primero empecemos. ¿Qué es la presión arterial? Como tal, es la fuerza impulsadora del flujo de la sangre y que debe mantenerse elevada. ¿Y por qué razón? Porque es lo que me permite mantener un valor constante. Este valor constante también lo podemos medir, por ejemplo, en distintos puntos. Uno de los más importantes, por ejemplo, medir es el que está en la aorta, que este valor es aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Ahora, ¿de dónde viene la presión arterial? Es el cálculo que tenemos de lo que sale del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Ok, y la resistencia periférica total, recordemos que viene de los vasos sanguíneos, ¿no? De todos los vasos sanguíneos como tal. ¿Ok? El gasto cardíaco vendría a ser cuánto estamos moviendo por milímetro por minuto, ¿no? Listo. Y bueno, acá están las categorías de la presión arterial. Esto es en el margen internacional, ¿no? Recuerden, bueno, que por el momento se maneja esto. También tenemos otros sistemas de manejo que son por parte de MINSA o de salud en nuestro caso, pero hay que centrarnos en esto sobre todo. ¿Ok?
Listo. La presión arterial normal en un adulto joven normal está en menos de 120 y menos sobre 80, sistólica y diastólica. Cuando está elevada, vamos a considerar que está sobre 120, sobre 129 y menos. Y en este caso, por ejemplo, aquí, cuando está en diastólica, menos de 80. Y listo. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, ya tenemos hipertensión grado 1, nivel 2 y incluso las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas también son muy peligrosas, ténganlo en cuenta. ¿Ok? La hipertensión nivel 1, 130 sobre 139, 80, 89. Y nivel 2, 140 más o 90 más. Por ejemplo, muchos pacientes hipertensos los podemos encontrar cuando están recién diagnosticados, no podemos encontrarlos en estos niveles. Ya si son personas de larga data que no han seguido el tratamiento adecuadamente o llevan años sin haberse sido diagnosticados, el diagnóstico temprano aquí, que es una persona que ha ido a su control y lo hemos encontrado por acá. Ahora, que es una persona que está descontrolada o está en una crisis, lo podemos encontrar por aquí, por acá. ¿Ok? En la crisis ya ocurre más que todo en las personas que no tienen un control adecuado de su hipertensión o hubo otras complicaciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos, al respecto? ¿Sí? Ok. Listo. También para mencionar que existe lo que es la presión arterial media. Bueno, no está. Ya. ¿Qué es la presión arterial media? Que es el cálculo también de la presión que se tiene para poder perfundir los órganos. ¿Ok? Esto va a ser igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. ¿Ok? Y de ahí vamos a tener esa presión. ¿Y por qué razón es importante? Porque eso nos va a permitir conocer cómo está perfundido de manera general el cuerpo, ¿no? Y esta presión arterial media también tiene que mantenerse dentro de este rango, máximo como 100, ¿no? Está normal entre 65 a 100, más o menos. ¿Ok? Listo. Sí, ya, bueno. Y acá están las estructuras que componen nuestro gasto cardíaco, ¿no? Que es el volumen de eyección sistólica, la frecuencia cardíaca, precarga, contractilidad postcarga, lo que depende de inotropismo y el Franchi. Saben, todo lo que está involucrado acá va a estar afectando también nuestra presión arterial. Y quiere decir que, por ejemplo, si en la postcarga, que vendría a ser la parte de los vasos sanguíneos, se ven alterados, va a verse afectado nuestro gasto cardíaco y por ende también se va a ver afectado también nuestra presión o la capacidad de contractibilidad también. ¿Ok? Recuerden eso, por favor. Ya. Ahora, recuerden que la presión sistólica, que es la presión sistólica como tal, es la que se produce en el latido máximo, en el momento máximo. ¿Y qué es de esto? Cuando tenemos la fase de eyección. ¿Correcto, chicos? Y la presión diastólica es cuando ocurre el descanso. ¿Ok? Esta es donde hay la menor presión que se maneja a nivel arterial. ¿Ok? Listo. Ya, ahora, para poder regular la presión arterial tenemos distintos sistemas. En este caso tenemos un sistema de vasoreceptores, ¿no? Este es el sistema de reflejo de los vasoreceptores, que está regulado más que todo por la respuesta simpática y parasimpática. Es una respuesta rápida. Los vasoreceptores están ubicados ¿dónde? Uno en el arco órtico y otra en las paredes del seno carotídeo. Tienen una vía, por ejemplo, el arco aórtico responde a la vía que va por el nervio vago, o sea, el décimo par, y el seno carotidio va hacia el nervio del seno carotidio, es de allí, después va hacia el nervio glosofaringeo y de ahí llega, ¿ok? Hacia lo que vendría a ser los centros vasomotores cardiovasculares en el tronco del encéfalo. Ahí en el tronco del encéfalo, recuerden que está nuestro centro respiratorio, nuestro centro cardiovascular. En el centro cardiovascular se va a regular ahí también la presión. Vemos que los mecanorreceptores son sensibles a presiones o estiramientos. Eso quiere decir que en el movimiento que se ocurre por la circulación de la sangre va a generar una respuesta entre estos vasoreceptores. Un estímulo positivo potente es lo que va a generar un cambio rápido en la presión arterial. ¿Por qué? Porque esto va a generar que se distiendan más y esto va a implicar que está aumentando más la presión y por lo tanto tenemos que enviar una respuesta ya sea positiva o negativa, para que se pueda regular, dependiendo de lo que se esté manejando. ¿Ok? Ya. ¿Cómo es la respuesta? ¿Cómo se maneja? Estas respuestas se responden entre unas variaciones de 15 a 20 milímetros de mercurio. O sea, ok, y eso sobre todo también genera una consecuencia, ay, perdón, que a veces no. O sea, que cuando un paciente
tiene una hipertensión crónica de larga data, esto es importante, recuerde, va a ocurrir también una desensibilización de estos vasoreceptores. ¿Por qué? Porque se supone que responden rápidamente a esta distensión, ¿no? A este estiramiento rápido por el aumento de la presión. Ahora, si estamos en un aumento de presión constante, quiere decir que ya no van a ser capacitados, no van a tener la capacidad de responder porque van a pensar que están constantemente en presiones altas. Entonces van a insensibilizarse por eso. ¿Ok? Listo. Luego aquí tenemos una gráfica que nos permite ver más o menos, aquí está la presión arterial y cómo se va a medir. Esto más o menos, aquí donde vemos es la presión arterial media, ¿ves? Esta es la diferencia y este es más o menos el rango. ¿Ok? Si tenemos menos, estamos hablando ya, como decir, hipotenso, hipertenso. ¿Ok? Ya, listo. Bueno, y también tenemos el efecto acá, ya lo que ocurre en el centro cardiovascular del tronco del encéfalo. Aquí es donde vamos a ver la respuesta de nuestro tronco encefálico. Nos va a decir, ok, vamos a disminuir, vamos a aumentar, ¿cómo trabajamos? Hay tres centros. Hay un centro vasoconstrictor, acelerador cardíaco y un desacelerador cardíaco. Estos se ubican en las formaciones reticulares del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia. Vasoconstrictor, como su mismo nombre lo dice, constriñe los vasos, acelerador cardíaco, acelera el proceso y desacelerador también. La respuesta de salida, que puede ser simpática o parasimpática. La respuesta simpática, ¿dónde va a tener efecto? ¿Quiénes están encargados de regular esto? El nódulo central, el músculo cardíaco, las arteriolas y las venas se van a ver afectadas. Mientras que el parasimpático va a generar su respuesta a través del nervio vago, no para reducir la frecuencia cardíaca. Por el otro lado, si va a aumentarse la frecuencia cardíaca, esto también como consecuencia se va a aumentar también la presión, ¿no? Listo. ¿Y qué significa? Aumento de la frecuencia, aumento de la contractibilidad del músculo cardíaco, aumento de la vasoconstricción, tanto en las arterias como en las venas. Y en este caso, en las venas va a disminuirse también la tensión. ¿Ok? ¿Qué va a significar? Que las venas van a poder manejar mayores volúmenes para manejar la presión que se está aumentando. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo también esta parte, chicos? Ya. Listo. Ahora, en el caso del callado aórtico, también este no responde a presiones, ya, responde a presiones también de 30 milímetros de mercurio. O sea, esa variación también. Y recuerden esto. Ya, otro punto a tener en cuenta es que si hay presiones también, mayores de 180, estos receptores tampoco van a responder. ¿Ok? Ven esa capacidad de respuesta. O sea, van a responder a cambios cortos, pero si son muy elevados, si se está percibiendo la presión en 180, estos receptores no van a poder actuar también. ¿Ven? Y eso ya lo estaríamos considerando como que, miren, si está una presión en 180, ya estaríamos hablando de una crisis hipertensiva, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Y acá está el manejo de la respuesta al aumento de la presión. ¿Ok? Luego justamente aquí tenemos nuestros vasoreceptores en el seno carotidio y en el arco órtico. ¿Ok? La vía por el noveno par y por el décimo par. Vemos que generamos aquí una respuesta. Se estimula un cambio de la presión positiva, aumentado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar al bulbo porque va a llegar hasta ahí y aquí es donde se va a tomar una decisión. Si se detectó una presión arterial aumentada, elevada, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a la homeostasis, reducir esta presión. Y por lo tanto se va a tomar la decisión, por ejemplo, si vamos para la vía simpática, ¿qué es lo que vamos a necesitar? A activar nuestro centro desacelerador cardíaco. Este centro desacelerador cardíaco se activa y por lo tanto se va a disminuir, va a tener un efecto acá justamente de nódulo sinusal. Por ejemplo, le va a decir baja la velocidad. Y también en este caso, ¿quién se va a inactivar? Si yo activo la vía parasimpática, o sea, activo mi desacelerador cardíaco, pero ¿a quién es desactivo? Al acelerador y al vasoconstrictor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos son los que me están contribuyendo a que se aumente la presión. Entonces yo necesito desactivarlos. ¿Ok? Y al desactivarlos, en este caso, voy a generar mayor efecto acá. Y al desactivarlos también va a seguir trabajando aquí. ¿Ve? Listo. Y eso es el efecto sobre el corazón y esto sobre los vasos sanguíneos. ¿No? Por otra parte, si yo siguiera la vía simpática, en este caso, si yo quisiera aumentar la presión porque mis valores receptores percibieron que la presión está descendiendo en ese momento por un cambio,
se va a tener que responder aquí, ¿ok? Con una activación del acelerador y el vasoconstricción y una inactivación del parasimpático, ¿correcto? Del desacelerador. Entonces va a ocurrir lo contrario, ¿no? Se va a generar una respuesta positiva que va a generar aumento de la respuesta en el nodo sinusal, en la contractibilidad también del músculo cardíaco, también va a aumentar la vasoconstricción tanto para las arteriolas y las venas. ¿Ok? ¿Eso se entendido claro, chicos, también? Ujú. Listo. Entonces recuerden que donde ocurre la toma de decisiones es aquí en el bulbo, ¿ok? Ahí están esos centros, ¿ok? Listo. O sea, la toma de decisión como tal. Sí, los valores son el primer paso para enviar la información, pero quienes interpretan la información y toman la decisión de col- buscar el equilibrio van a ser aquí, los centros, ¿ok? Listo. Ya. Entonces, esta es nuestra respuesta como tal, aguda, en caso de momentos que sea necesario. O sea, por ejemplo, no sé, un sobresalto, etcétera. Porque a veces puede también, por la situación, uno puede sobresaltarse. Entonces, también puede producir un elevamiento de la presión. Y para regularlo, actúa esto. Ahora, ¿qué pasa si estamos en otros eventos donde ya necesitamos una permanencia de esto? Porque esto dura una cuestión de segundos, pero en cambio necesitamos algo prolongado. Por eso tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Angiotensina 2, aldosterona. Es la respuesta hormonal, que vendría a ser nuestra respuesta lenta. Esta respuesta puede durar cuestión de días, ¿ok? Y esto es debido también a la disminución de la presión y lo que busca también es restablecer el equilibrio. Vemos una comparación aquí, por ejemplo, de lo que tenemos con el sistema sin el sistema y con el sistema. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vemos que hay una hemorragia. ¿Y la hemorragia qué va a significar? Que hay pérdida de volumen. Eso quiere decir que no va a haber suficiente sangre para poder perfundir los órganos y por lo tanto vamos a estar hipotensos. ¿No? En todo caso, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Subir la presión para poder lograr que esa sangre que queda todavía logre llegar a perfundir a los otros órganos y que se mantenga, ¿no? Por eso es importante ver lo de la presión arterial media, ¿no? Entonces, si yo con mi sistema renina-angiotensina estoy en hemorragia, pero consigo mantenerla dentro de un rango normal, consigo mantener la presión arterial media, los órganos se perfunden y la persona no fallece, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo una disfunción de mi sistema renina-angiotensina no está activado o estoy tomando algún medicamento que está inhibiendo esto, mi respuesta no es la mejor. Sabemos acá, por ejemplo, que tal vez el sistema de los receptores está trabajando como puede, pero no es suficiente. Entonces la presión no se mantiene en lo necesario. Miren, está aquí sobre 50, o sea, ni siquiera llega a 60, 70. ¿Ven? Y esto contribuye a la hipotensión y la persona puede fallecer porque no hay perfusión de los órganos. Ujú. Ya, entonces, para entender esto, vamos a ver que existen tres maneras de que en el riñón, porque el riñón es acá el principal responsable de involucrarse en este proceso. ¿Por qué? Porque va a haber varoreceptores, va a haber una percepción de la disminución del cloruro de sodio en la mácula densa y otro va a ser el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Ok? ¿Cómo si? En los vasos que están llegando al riñón, ¿ok? Va a haber estos varoreceptores, que así como están en el callado, aórtico, etcétera, igual van a sensar este cambio de presiones. Entonces, al percibir que no hay una suficiente perfusión porque no hay un estiramiento de esos vasos, se está primero evitando la perfusión del riñón. Entonces, el riñón también está percibiendo que falta sangre. Entonces va a estimular esto. Lo otro, por ejemplo, es la disminución de cloruro de sodio en la mácula densa. En la mácula densa igual a través de la circulación se hace el censo y percibe que, ok, puedo tener mi volumen sanguíneo normal, pero en la sangre hay una disminución de esto. Entonces también necesito aumentar la retención de esto para poder ayudarme a conservar mi volumen sanguíneo, ¿no? Y otro, por ejemplo, es el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático que también van a decir, ok, yo necesito estimular esto para que tenga más contracción, porque la vasoconstricción de los vasos sanguíneos va a ser estimulada por ellos también. O sea, las hormonas que están vinculadas aquí generan ¿qué? Vasoconstricción de las arteriolas. ¿Bien? ¿Ok? Ya, listo. Ahora, por ejemplo, ¿qué medicamentos podrían generar una alteración aquí? Por ejemplo, el propanolol, que es un antagonista de los beta 1,
inhibe la actividad aquí, por ejemplo. O sea, disminuye también la respuesta del sistema de adrenagentina-aldosterona. Eso es una de las medicamentos, por ejemplo, ¿no? Listo. Ok, entonces, una vez que tenemos estos estímulos que confirman que hay una disminución de la presión arterial, vamos a generar un proceso sobre la producción de renina. La renina es como tal una enzima que va a catalizar la conversión del angiotensinógeno, que es un sustrato de la renina, ¿ok? Y lo va a convertir en angiotensina 1, ¿ok? Esta angiotensina 1 posee también poca actividad. ¿Por qué? Porque este como tal también es un previo a la angiotensina 2, que es la que nos interesa, ¿ok? Y la angiotensina 2 es la que a través de la enzima convertidora la enzima convertidora de angiotensinógeno es la que va a permitir que pase aquí a hacer esto, angiotensina 2. O sea, angiotensina 1, toca la ECA y se vuelve angiotensina 2. Ahora, existen fármacos que inhiben esto, que son los inhibidores de la enzima convertidora, o sea, los IECAs, ¿sí? Y por lo tanto no tendremos estos efectos, ¿ok? Acá hay otro gráfico que también lo señala. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Listo. Ok. Esto es, por ejemplo, también lo que ocurre. Hay una disminución de la presión arterial, sobre todo de la perfusión del riñón, porque el riñón también maneja bastante volumen sanguíneo. ¿Ok? Recuerden porque tiene distintas funciones, el filtrado, la regulación de la presión, también estimula también la producción de eritrocitos. Entonces, por aquí pasa bastante. Entonces, una vez que yo percibo que, ok, hay un problema, renina, ¿ok? Y renina actúa el angiotensinógeno y tenemos angiotensina 1. Luego tenemos aquí a la ECA, ¿ok? A la ECA, que después pasa a ser que después pasaría a ser angiotensina 2, ¿ok? Listo. Ok, y después vamos a ver acá toda la serie de efectos para terminar con la producción de aldosterona. ¿Ok? ¿Dónde van a actuar? Va a actuar a través del músculo lisovascular, va a actuar también a nivel de la corteza suprarrenal, va a actuar también a nivel del hipotálamo y va a actuar también a nivel de las arteriolas para generar vasoconstricción. En el hipotálamo va a aumentar la sed y al aumentar la sed va a generar un aumento de la hormona antidiurética para poder retener ¿qué? Más sodio. También en el otro mismo, en la corteza suprarrenal va a aumentar la síntesis de aldosterona. Esto de acá. Listo. Y como tal, la aldosterona es aquí lo que necesitamos también para aumentar el volumen circulante. El volumen circulante es el volumen de sangre, ¿no? Y eso también va a generar un aumento de la presión, pero para que vuelva a los niveles normales, ¿ok? Aumento también de la retención de sodio y cloro. Ok, no, sodio e hidrógenos, ok, sodio e hidrogeniones, por el intercambio de sodio e hidrogeniones, ok. ¿Y esto dónde actúa? A nivel del túbulo contorneado aproximado en el riñón, ok, porque justamente también es de su parte de trabajo del filtrado, regula qué iones salen o entran, ¿no? Y a través de regular las concentraciones de estos iones podemos aumentar también el volumen de sangre, ¿no? Listo. Y eso también va a generar un aumento de la presión, ¿correcto? Listo. Entonces, ¿se entendió esta parte hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Mm. ¿Algo que repita de acá? ¿Todo claro? Ya. A ver, si les llegan a mencionar, por ejemplo, algún fármaco, una IECA, por ejemplo, piensen en el captopril, que es muy común, que es justamente un productor de la angiotensina 2. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿dónde va a ocurrir la conversión por la ECA? O sea, la ECA la vamos a encontrar en los pulmones. ¿Ok? Listo. Ok. O sea, ok. Ahí se fue un señal. ¿No? Sí, sí, creo que se congeló un momento. Sí, ¿no? Ya. Ok. Ya. Ahora, existen otros mecanismos para poder regular la presión, o sea, no es el único. Hay otros mecanismos que tienen menos intensidad, pero igual también son importantes. Estos son los vasoreceptores cardiopulmonares de la presión, ¿ok? Estos ya están a nivel de la circulación, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? Y que está, venas, arteriolas y arterias pulmonares, que también están en las aurículas. Por ejemplo, la secreción de péptido natriurético. Este va a inducir la vasodilatación y disminución de la RBT y va a aumentar la excreción de sodio y agua. En este caso, para disminuir el volumen sanguíneo.
Por otra parte, por ejemplo, ¿por qué razón hacemos esto? ¿No? Para poder disminuir un poco la presión, ¿ok? En este caso también disminución de la secreción de AH, reducción de la excreción de agua. Y eso ayuda también a conservar volumen, ¿no? La vasodilatación renal, que también hace un complemento del PNA, quizá, y aumento de la frecuencia cardíaca, que se llama el reflejo de Brain sorry por el inglés. Y este general, por ejemplo, aumenta la presión cuando se percibe un descenso. ¿Ok? Listo. Ya. También tenemos lo que ocurre a nivel del endotelio, ¿no? Porque los vasos sanguíneos, ok, no son receptores pasivos de lo que ocurre. Al contrario, también tienen otra función importante. Ok. En este caso, las células endoteliales, ¿no? Que están ahí en los vasos sanguíneos, afectan tanto en la relajación o contracción de la pared vascular. Por ejemplo, lo que tenemos con el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Cuánto dura aproximadamente? 6 segundos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar funcionando correctamente y adecuadamente? En el endotelio sano. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, tenemos lo que se llaman fuerzas de sillamiento. Estas fuerzas de sillamiento se producen por el roce entre los glóbulos rojos, ¿no? Que están circulando con las células endoteliales. Estas fuerzas de sillamiento estimulan, ¿no? La activación de este receptor, ¿no? El receptor de Enos, ¿ok? ¿Listo? Y esto va al combinar oxígeno con arginina, va a actuar aquí a nivel de las células endoteliales para ayudar después a la producción de no, óxido nítrico, ¿ok? Y sirtrulina. La sirtrulina también está presente aquí en las células endoteliales, ¿ok? El óxido nítrico liberado, ¿ok? Con la citrulina, basa después aquí con el guanicilato ciclasa soluble, ¿no? La GTP lo convierte aquí y tenemos después GMPC cíclico, ¿no? Y esto va a generar la relajación, ¿ok? ¿Esto se entendió también de acá? O sea, por el mismo proceso de las fuerzas de sillamiento, ¿ok? Ujú. ¿Sí se entendió? Ya, ahora, también la misma liberación de óxido nítrico también va estimulada por la angiotensina 2. O sea, puede ser por las fuerzas mismas de sillamiento de los vasos, en los vasos sanguíneos o también por la angiotensina 2. ¿Ok? Ya, ahora, eso también permite una protección, así decirlo, ya contra un exceso de vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque también el óxido nítrico como tal va a ser una protección ante la vasoconstricción en exceso. ¿Y cuál sería la endotelina? Porque la endotelina como tal es lo opuesto. El óxido nítrico es el producto de lo que tenemos en un endotelio sano cuando está percibiendo que hay un exceso de constricción. En este caso, la endotelina es producto de un endotelio dañado. O sea, es en este caso cuando hablamos de endotelio de un vaso sanguíneo dañado, ¿no? Y esto puede ser por muchos tipos de causas que se puede lesionar el endotelio. Eh, por ejemplo, puede ser por una mala alimentación, puede ser por la presencia de químicos, etcétera, el ser fumado. El daño de endotelio lo puede producir por fumar, lo puede producir por un exceso de colesterol también, que eso conlleva también a la aterosclerosis, que ya es otro tema, ¿no? Listo, etcétera. Ahora, el Notalina, ¿cómo es? Es un péptido de 27 aminoácidos que en este caso no necesita mucha cantidad para generar el efecto y genera una gran vasoconstricción. Está presente en estas células que están dañadas, ¿no? Y es un estímulo habitual de esta lesión. O sea, tú tienes un paciente, una persona que tiene aterosclerosis de larga data, ¿no? Que no se está tratando bien, sus vasos sanguíneos se van a seguir vasoconstriñendo por la endotelina. Y esa constricción colabora a una presión elevada alta, que puede mantenerse en el tiempo, ¿no? Y después va a conllevar a, si uno no lo quiere, a una crisis hipertensiva y el paciente fallece. Por eso, puede fallecer por una crisis hipertensiva, porque la presión llega a niveles elevadísimos, ¿no? Ya. Listo. Pero también este puede ser positivo. Ahora, ¿por qué? Porque usualmente un dañado de larga data es enfermedades crónicas. Pero cuando tenemos una ruptura de un vaso, cuando tenemos una agresión en un evento agudo, la endotelina también ayuda a mantener la presión arterial, ¿no?
¿Por qué? Por ejemplo, tuviste un corte, tuvo un, por ejemplo, algo chico, ¿no? Un corte cortando algo para tu mercedes, estabas cortando pan, estabas cortando algo con una tijera, te cortaste el dedo. Y pues tienes que, los vasos sanguíneos de esa zona, el endotelium ya está dañado. Entonces se va a generar una respuesta, la endotelina va a aumentar ahí para ayudar a mantener la presión en esa zona, ¿no? Etcétera. Listo. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, ¿eso también quedó claro, chicos, acá? Ujú. Listo. Entonces, digamos que este colabora lo positivo cuando hay hemorragias, cuando hay cortes, etcétera, ¿no? Y esto colabora cuando hay exceso de presión también. Listo. Ok. Entonces, una vez aclarado esto también, vamos a hablar ahora de los pulsos. ¿Ok? Tenemos el pulso venoso y los pulsos arteriales. Ahora, ¿qué es el pulso? Recuerden que es la onda de presión que se genera en las arterias o las venas debido a la contracción del corazón. ¿Ok? Y la presión, ¿de dónde viene? Justamente de eso. O sea, las presiones varían y la presión va a generar una onda. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de la circulación venosa? ¿No? En las venas no se va a poder palpar el pulso. ¿Por qué? Tú palpas una arteria. Lo que nosotros palpamos cuando medimos el pulso, ¿no? Son las arterias. ¿Ok? Pero las venas no se pueden palpar. En este caso, ¿cómo se pueden medir? ¿Cómo vamos a medir en este caso el pulso venoso? Porque esto lo vamos a tener que medir, por ejemplo, en la yugular, ¿no? En este caso se hace un proceso de cateterismo, más o menos, o si no, también podemos hacer una medición visual, ¿no? El paciente lo incorporamos en un ángulo de 45, normalmente lo vemos así en un ángulo inferior de 5 grados, no, sí, de 45 y más o menos inclinado un poquito más 5 grados, ¿no? Y vemos una distancia. Y Y eso es como un poquito más de semiología, ¿no? Pero vamos a ver una distancia que hay más o menos de donde podríamos observar la yugular, ¿no? Lo percibimos a una distancia también de 10 a 15 centímetros, ¿no? El tórax. Y vamos a poder de alguna manera percibir si es que hay una elevación o no de ahí, del pulso yugular, ¿ok? Pues porque ¿y cuándo se va a ver? Cuando una persona tenga muy elevada ese pulso venoso, ¿ok? Visible no debería ser, ¿ok? Y si se eleva más de 5 centímetros, o sea, que ustedes vean aquí el pulso yugular, ¿no? Y que se eleva 5 centímetros, ya ahí es considerado también que está teniendo una hipertensión venosa, ¿ok? Listo. Ya, este pulso venoso, por ejemplo, ¿cómo se va a componer? ¿No? Primero recordemos que las venas no pulsan, por esa razón les mencioné que si ven que la vena está pulsando, ahí tenemos un problema. Dos, vamos a ver que está dependiendo de la actividad de la aurícula y del ventrículo, sobre todo del lado derecho, ¿no? Porque aquí es donde reciben todo el volumen del cuerpo, ¿no? Y esto va después manifestarse a través de las paredes, ¿no? De la yugular. Tenemos unas ondas positivas y unas ondas negativas o de colapso. ¿Ok? ¿Cuánto debe ser la presión media? Que más o menos debe ser de 0 a 6. Por esa razón es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las venas manejan bajas presiones, ¿no? En comparación de las arterias que tienen un manejo de altas presiones. ¿Ok? Recuerden que presión venosa yugular interna también se le puede llamar presión venosa central. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, esto es lo que ocurre en paralelo a lo que hemos visto en anterioridad con lo del ciclo cardíaco y con los ruidos también. ¿Por qué? Porque también los ruidos van a verse en algún momento en comparación con esto. Ah, ya, ok, yo sé que el ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco ocurre de tal manera, pero también puede ocurrir aquí. En el mismo tiempo ocurre aquí. Ven aquí, por ejemplo, entre la onda positiva A y la onda C, antes de comenzar la onda C, vamos a encontrar el primer ruido. Y antes de empezar las ondas negativas, y está, por ejemplo, antes de empezar la onda Y, ¿ven? Listo. Y terminando la onda X y comenzando la onda B. Ven acá. Vamos a encontrar el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Listo. Primero tenemos aquí nuestra onda positiva, la A, y después va a venir esta B. Pero son las A porque, las positivas porque por estos cubitos. ¿Ok? Listo. Ya. La onda A se produce porque por la contracción, ¿ok? Aquí está, por contracción de la aurícula en la válvula tricúspide y la válvula tricúspide se abre. Ven acá. Sí, se entiende. Ay, aquí está mi.
Esto. Esto de acá. Listo. ¿Cómo era su corazón? Así, ¿no? Listo. Aquí está la aurícula y aquí está la válvula, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La válvula se va a aperturar, ¿no? Y la aurícula, ¿no? Se va a contraer, ¿no? ¿Por qué? Porque la aurícula va a inyectar la sangre hacia el ventrículo, ¿ok? Listo. Luego de ello tenemos aquí lo que ocurre en la onda X, ¿no? Que vendría a ser otra, la onda de colapso, donde la aurícula se relaja, ¿no? ¿Ven? Listo. Y la sangre ya llegó acá. Ujú. Y por otra parte, ¿qué pasó? La válvula se cerró, ¿ok? Listo. Eso quiere decir que la aurícula se ha relajado y todavía hay sangre acá en las venas cavas, ¿ok? Superior, inferior, ¿no? Después tenemos lo que ocurre en la onda B, que de nuevo la aurícula se llena y se tensa, ¿ok? Listo. Ya está pasando la sangre, ¿ok? Y de nuevo la válvula tricúspide está cerrada, ¿ok? Y luego de ahí tenemos lo que ocurre otra vez en la onda Y, donde se vacía otra vez, ¿no? Y la válvula tricúspide queda abierta, ¿ok? ¿Listo? ¿Eso se entendió? Ahora, ¿qué sería con la onda C? La onda C, por otra parte, es en la que se percibe levemente antes del cierre de la válvula tricúspide, ¿ok? Listo. O si no, también de la mitral, porque ocurre en el mismo proceso, ¿no? ¿Eh? Las aurículas de la misma manera se van a tener que abrir, ¿no? Para recibir el volumen que viene, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió eso también, chicos? Es algo rápido, sencillito. Ujú. ¿Todo claro? O repito una parte. Ya. Ok. Otros nombres con lo que podamos encontrar lo que se denomina lo que ocurre, ¿cómo se denominaría lo que ocurre en la onda X, por ejemplo? Se le llama colapso sistólico también, ¿no? Ujú. Ya, listo. Entonces, una vez comprendido lo que ocurre aquí en nuestras venas, vamos a ver también lo que ocurre aquí en nuestras arterias. ¿Por qué? Porque recuerden que los pulsos no se van a percibir con la misma intensidad a lo largo del cuerpo. No, como les mencioné al inicio, nosotros percibimos cuando hacemos la medición de los pulsos al palpar, ¿no? Son arterias. Pero si ustedes hacen una comparación, ahorita mismo si quieren, o sea, mírense tal vez, no va a ser lo mismo que aquí, que a nivel radial, a nivel femoral, a nivel pulsopedio tampoco, ¿no? No va a ser con la misma intensidad. Pero ¿qué nos va a permitir corroborar esto? Que hay una presión que se está, que quiere decir que hay perfusión de esos órganos y también que está llegando irrigación, ¿no? Entonces, hay circulación, ¿correcto? Vamos a ver que la presión del pulso, ¿ok? Que no es igual a pulso, ¿ok? Es la diferencia de lo que tenemos de la presión sistólica con la presión diastólica, ¿ok? Listo. ¿Y cuál sería la diferencia? 40 milímetros de mercurio. O sea, esa es la presión de un pulso, ¿ok? En una persona sana, 120 sobre 80, ¿ok? ¿Y de qué va a depender esta presión de pulso? Va a depender del volumen sistólico del corazón, volumen de eyección. Va a depender de la compliance o distibilidad total del árbol arterial y va a depender también de las características de la eyección, porque una cosa es el volumen de eyección y otra cosa es la característica de cómo se eyecta, ¿no? Durante la sístole. ¿Por qué? Porque van a haber patologías que pueden alterar o no esa eyección. O sea, ¿por qué? Porque recuerden lo que les mencioné, ¿no? Puede haber, como lo que ocurre con el tercer ruido cardíaco, ¿no? Puede haber ahí una alteración en el cierre de las aurículas, ¿no? Etcétera. O puede haber una alteración en la eyección, porque sí, yo puedo eyectar el volumen necesario, pero a consecuencia de que estoy eyectando el volumen necesario o no estoy eyectando correctamente el volumen, ¿no? ¿Y qué es la compliance vascular? Como tal, se define en una zona específica, ¿no? Es la cantidad de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, ¿ok? Y aquí tenemos una tablita que nos permite ver cómo va a ser la comparación, ¿no? Entre lo que sale de la sístole y diástole, ¿no? en- a lo largo de la circulación. Vemos, por ejemplo, que no es lo mismo en la aorta proximal. Ven aquí, esto es lo usual, con lo que trabajamos generalmente. O sea,
lo que se ve en teoría es esto, ¿no? El esperado, el ideal sería esto, ¿no? Es lo mismo de acá, ¿correcto? Sin embargo, vemos que va bajando. Miren cómo se altera la órbita proximal. La curva puede ser más alta, ¿ven? Es más alta, pero también la caída es mayor, y de nuevo se eleva y baja y baja y baja. Y lo mismo ocurre aquí a nivel radial, a nivel de las arteriolas, y en el capilar ya casi ni se percibe, es casi bajo. ¿Por qué? Porque después de arteriola está pasando a vena. Y en la vena, ¿cuánto dijimos? Que puede ser incluso de 0 a 6, ¿no? Entonces vemos cómo va cambiando esto de estas presiones a la vez que vamos pasando de las arterias, arteriolas, capilares y vénulas, ¿no? ¿Ok? Así también se está entendiendo todo, chicos. Ujú. Ya. También para aclarar una cosa, que cuan mayor sea el volumen sistólico que estemos manejando, mayor será la cantidad de sangre que va a deber acomodarse. Por esa razón es importante la compliance, por la capacidad de manejar este volumen, ¿no? Eso también colabora en la parte de la característica de los vasos sanguíneos de distensibilidad. ¿Por qué? Porque miren las arterias y miren las venas. O sea, las arterias tienen una capacidad de tolerar mayores presiones, ¿no? En cambio, las venas no. ¿Y qué ocurre en este caso a nivel periférico? ¿Por qué? Arterial, pedio, etcétera, de ahí arteriolas y capilares. Lo que ocurre es que hay una disminución como tal de progresivamente de estas pulsaciones, ¿no? Como hemos visto. Primero porque tiene que tolerarlo cada zona. No va, yo no voy a mandarle 100 milímetros de mercurio de frente a mi dedo, ¿no? Para hacerlo así, esa relación sencilla, ¿no? Es porque justamente hay una resistencia en el movimiento y la misma compliance de los vasos sanguíneos que está ahí. ¿Por qué? Porque cada vez los vasos se van haciendo más pequeños, ¿no? Hasta llegar después a los capilares. Y es por esa razón de esa resistencia. Y al producirse esta resistencia se genera un amortiguamiento para la presión, para llegar hacia la presión que es a las bajas presiones que se manejan ya en los en los capilares y en las venas, ¿no? Vénulas y venas. ¿Ok? Correcto. ¿Cuánto es la velocidad a la que ocurre esto? Por ejemplo, eh, la transmisión más o menos de la aorta normal es normalmente más o menos de 3 a 5 metros por segundo. Después, ya las arterias grandes, como la arteria femoral, etcétera, ya va más o menos de 7 a 10. Y ya de ahí a los pequeños vasos aumenta y es de 15 a 35 metros por segundo. Ahora, ¿por qué razón? También es relacionado también a la confianza, al manejo de estos volúmenes. Cuanto mayor sea la capacidad también de manejo de volumen, mayor va a ser la, la capacidad, no, más, a ver, ¿cómo ordenar para decirlo? Ya. Sí, porque estaba a punto de decirles algo que no creo que me lo entendería en ese momento. O sea, mejor decirlo con otras palabras. ¿Ok? Cuan mayor sea la capacidad de la compliance en ese segmento de vasos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el segmento de los vasos de la arteriola radial, póngasela ahí, por ejemplo, ¿listo? Más lenta va a ser la velocidad, ¿ok? Listo. Porque por esa razón, si hemos visto, ¿no? En vasos más pequeños, la presión, la velocidad es mayor y en vasos grandes la velocidad es menor, ¿ok? Ya, esto justamente es porque se está transmitiendo este, lentamente con el amortiguamiento, ¿no? Para que se pueda amortiguar también las presiones, ¿ok? Y de esa manera transmitir una presión adecuada a la velocidad adecuada, ¿no? ¿Se me entendió de esa manera? Ujú. Ya, listo. Ya. Ahora, nosotros tenemos también pulsos arteriales patológicos. Ahora, ¿por qué? Porque justamente como les mencioné, hay lo que depende de estas características, ¿no? La tercera, la característica de la eyección, ¿no? Y también la compliance. ¿Por qué? Porque al alterarse la capacidad de los vasos sanguíneos de soportar estos volúmenes y la capacidad de eyectar también, se va a alterar estos pulsos. Por ejemplo, este es un pulso normal, ¿no? Que se está manejando, empezamos con 80, en diástole llegamos a sístole en 120 y de ahí bajamos y subimos, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los otros? Que hay una alteración de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la aterosclerosis.
¿Qué ocurre? Hay un depósito de placas en las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, ¿qué reduce? El diámetro de la arteria. Esto va a generar un aumento de la resistencia, ¿no? Y por lo tanto van a ser menos distendibles también. Y esto va a generar un problema para el volumen de eyección, porque este volumen de eyección sistólico va a tener que salir con mayor fuerza para poder vencer la presión generada por estos vasos que tienen la luz reducida, ¿no? Listo. Entonces, por esa razón, vemos incluso que se pueden llegar hasta 160 o 180. Y esto justamente pasa también a una consecuencia que nos lleva a la presión arterial elevada, ¿no? Hipertensión, que puede, como es un proceso crónico, hipertensión arterial crónica. Listo. Ya. Otro, por ejemplo, es aquí en la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, el diámetro de apertura de la válvula está reducido. Entonces, la presión del pulso también disminuye. Por lo tanto, también va a disminuir el flujo sanguíneo, pero en este caso porque la válvula está estenótica o reducida. O sea, ese es el término correcto, estenosada. ¿Ok? Listo. Ya, por otra parte, cuando hay un conducto arterial permeable, ¿qué es lo que ocurre? El 50% o más de la sangre que se ha bombeado al ventrículo izquierdo hacia la aorta va a fluir, pero va a ir inmediatamente a través de ese conducto que está abierto. Entonces, al estar muy abierto, va también ir hacia la arteria pulmonar y va a tener que llegar también a los vasos, sí, a los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? Entonces, esto va a generar también, ¿qué cosa? Un descenso abrupto de la presión, como vemos aquí. Listo. Por lo tanto, la presión diastólica va a estar muy bajo. Vemos acá, por ejemplo, que está casi está en, podríamos decir que 20, 30, ¿no? Listo. Y después va a haber un aumento abrupto también de la presión, un aumento sistólico abrupto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? En cambio, la insuficiencia órtica, por otra parte, es cuando la válvula aórtica, en este caso, va a estar ausente o que no cierra, ¿ok? No se cierra. O sea, es una válvula insuficiente, ¿no? Y por lo tanto, va a haber por cada latido también, miren esto, una elevación de la presión sistólica, ¿ok? Porque al bombear la sangre hacia la aorta fluye inmediatamente, ¿ok? Listo. Y al fluir de manera directa va a tener también una liberación muy rápida, ¿ok? Y esto en consecuencia también va a hacer que la presión después vaya a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la sangre va a salir prácticamente, ¿no? Entonces, esto va a producir una reducción, de nuevo, de nuestro volumen sistólico, como vemos acá. Listo. Y va a generar ese defecto, ¿ok? ¿Se entendió esto también, chicos? ¿Sí? ¿Mm? ¿Se entendió esta última parte de de los pulsos patológicos? ¿Todo claro? Ya. Rubén, Silvana, ¿también todo claro? ¿Sí? Ya. Recuerden que estos descensos abruptos pueden llegar incluso hasta cero, entonces eso también es muy peligroso porque quiere decir que es una hipotensión severa, ¿no? Listo, ahí. Ya, ok. Listo. Entonces, antes de pasar como al siguiente casito, vamos a ver. Listo. Ya. Aquí participan todos, recuerden lo que entiendan, no entiendan, lo vamos a analizar. ¿Ok? Ya. Listo. ¿Alguien desea leer el caso o yo lo leo? Cuento cinco. Uno, dos, ya. Alexandra. Ujú. Sí, puedes leer el caso, Alexandra. Tu micro. Ay, creo que tu micro no abre. Al- ¿Alguien más que desee leer?
Dana, Rubén. Sí, Ah, ya, ok, Rubén. Listo. sí, ok. A ver, un paciente varón de 67 años, fumador crónico y con antecedentes de dislipidemia, acude a consulta por dolor en miembros inferiores al caminar y sensación de palpitaciones fuertes en el cuello. Al examen físico se observa pulso carotidio aumentado en amplitud y rigidez arterial evidente. Su presión arterial es de 170/95. Ya, listo. Y la pregunta nos dice aquí que cuál de los siguientes mecanismos explica la mayor presión sistólica en la arteriosclerosis. Correcto, porque nosotros sabemos que ya este paciente viene con arteriosclerosis. ¿Por qué? Los antecedentes. Primero la dislipidemia, luego ven aquí, por ejemplo, el que es fumador, ¿ok? Listo. Y bueno, las palpitaciones fuertes que se está percibiendo y dolor en los miembros inferiores al caminar, ¿correcto? Y aquí también nos dice una cosa, que tiene un pulso carótido aumentado en amplitud y rigidez, ¿correcto? Ya. Eh, ¿Cuál que consideran a este momento que sería la respuesta ustedes, chicos? La B. Ujú, ya, la C, ¿correcto? Sí, correcto, la C. Muy bien. Muy bien, Alexandra. Sí, me hubiera gustado que hubieras tu micro. Sí. O sea, directamente sí por esto, pero ¿qué piensan esto? Por ejemplo, lo que les mencioné de los que generan daños en el endotelio. No. El endotelio, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, la dislipidemia. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir esto? Que ya de por sí en un daño endoteliar. Y entonces en este daño endoteliar que tenemos, y no es algo agudo, es un proceso crónico, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar? Que nuestro paciente va a tener una presión arterial en niveles elevados por largo tiempo, o sea, de manera constante, ¿no? Y eso va a llevar a que sus presiones estén así, 170/95. Este 95, de lo que hemos visto, ¿cómo lo calificarían ustedes? O sea, ¿en qué clasificación entraría? ¿Sería una crisis hipertensiva? ¿Sería una hipertensión tipo 1, 2? ¿Qué pueden decir al respecto, chicos, por ejemplo? Ujú. ¿Nadie? Alguien que me diga, no importa si adivinan o algo, o lo que recuerden. Adivinen, no, sino lo que recuerden. Si se equivocan, no hay problema. ¿Estaría nuestro paciente en una crisis hipertensiva? Ya. A ver, tengo una respuesta. ¿Alguien más? Ujú. Ya. A ver, Gabriela, Alexandra. Acá hay dos respuestas distintas. A ver. ¿Crisis hipertensiva o hipertensión tipo 2? Ujú. Ya. Estaría en la hipertensión tipo 2. ¿Por qué? Porque en la crisis hipertensiva, ¿cómo tendría que estar la diastólica? Sobre 120. No está sobre 120, está en 95. Ujú. En la sistólica como que casi llega, no, pero no, no está. O sea, no está en crisis. ¿Y qué haríamos con este paciente? Lo llevaríamos a emergencia y le tendríamos que dar atención inmediata, ¿correcto? ¿No? Listo. ¿Qué más? ¿Y cómo podríamos describir que está su pulso arterial? Está alterado, ¿correcto? Sería un patológico y se vería de esta manera, ¿no? Por la aterosclerosis en primer lugar. Listo. Ujú. Su presión sistólica o sea, decía, la presión de pulso se vería aumentada, ¿no? Listo. ¿Qué?
Y calculen su presión de pulso. ¿Cómo sería? La diferencia entre 170 menos 95 sería mayor de 40 y una presión normal de pulso es 40. ¿Ven? Así es como tenemos que empezar a analizar la pregunta, aparte de lo que nos piden, chicos, para pensar lo otro. ¿Ok? Listo. Bien, ¿todo clarito ahí? ¿Todo bien? Ya, Dana me dice que sí. Ya. Entonces, para repasar un poquito la parte de sistema angiotensina-aldosterona, ok. eh, la angiotensina 2. ¿Cuál va a ser su efecto a nivel de la suprarrenal? Cualquiera puede responder. Y otra pregunta para, a ver. Mm, Yo respondo. Bien. Ya, ya, por ejemplo, ya, ok, me da una respuesta. Ujú. Ya, sí. Entendamos, claro, sí, va a haber vasoconstricción, chicos, ese es el efecto general, pero a nivel de de esta glándula, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué va a producirse si hay angiotensina 2 que se va a producir? No se olviden de ese hormona importante. Y a ver, esta otra pregunta para... Ya, ya. A ver, para Dana. Este, ¿cuál es el efecto de la angiotensina 2 sobre el túbulo contorneado proximal? Ana ya me contestó. Ok. Ya. Mm, ya. Ok. Listo. Vamos a revisar eso un momentito, porque eso quiero que lo tengan bien claro. Eso sí o sí es importante. Bueno, que lo van a ver en todos lados. Aquí está. Correcto. Aldosterona es producido aquí por la angiotensina 2, estimulado a través de la super. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué también vamos a tener en cuenta? Lo que les mencioné, ¿no? La retención de sales, ¿ok? Es una respuesta muy genérica, chicos, tienen que ser específicos ahí. Porque tiene, si ven, hace vasoconstricción en todos, ¿ok? Colabora la vasoconstricción para conservar el volumen circulante. Bien, pero recuerden que tiene distintos efectos en cada parte. La aldosterona colabora aquí a la reabsorción de sodio, ¿no? Y regula aumento del volumen circulante, ¿no? Y esto aumenta la presión arterial, ¿correcto? La retención de sodio, ¿no? Por el intercambio de sodio-hidrógeno en el túbulo contorneado proximal, ¿listo? Y esto aumenta la presión, ¿ok? Por el aumento del volumen circulante, ¿ok? Listo. Aumenta la sed, aumenta la sed y eso aumenta el volumen circulante, ¿ok? O sea, si se dan cuenta, si aumentamos el volumen circulante, vamos a tener también un aumento de la presión, ¿no? Y para poder aumentar el volumen circulante ¿qué necesitamos? Necesitamos sodio, necesitamos agua, ¿ok? Listo. ¿Y qué pasa con lo otro? Vasoconstricción. La vasoconstricción va a ayudar que también la circulación sea, la sangre circule con mayor velocidad, ¿no? Y aumentamos la presión, ¿eh? Listo. ¿Sí se entendió mejor eso, chicos? Ahora sí. ¿Está claro? Ujú.
Listo. A ver, una pregunta. Ya, a ver, una preguntita más y nos vamos al pasito, al postes. Ya, a ver, para... ya me contestó. Ya, para Silván. Ujú. Para Silvana y Christopher, para que me contesten los dos al mismo tiempo. Y ahí contrastamos respuestas. Ya. Eh, ¿Cuáles son los varoreceptores? A ver, después, chicos, vamos. Ya, ya tengo una respuesta. Ya, Christopher, no carotidio y callado. Ok. ¿Qué me dice Silvana? Ya, ok. Ya, no hay problema. Ay, yo sí pensé que no recordabas. Pero sí, correcto, chicos, ambos están correctos. El endocarotidio y el callado ártico. ¿Ok? Ahí es donde se sensa la respuesta rápida. Recuerden, respuesta rápida en los receptores. Respuesta lenta y prolongada, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Listo. Muy bien, chicos, entonces ahorita les voy a pasar el post-test. Ya, listo. Ahí está. Recuerden, tienen 15 minutos para poder responderlo. ¿Ok? Y ya di al final duda, lo corregimos. ¿Ok?
Ujú. Sí, dime, Cristian. Una consulta, en el casito que pusiste antes del pasito, o sea, el, el del hombre fumador, eh, entiendo que es distensibilidad principalmente, pero también, ¿por qué no sería exactamente incremento de la resistencia periférica? Mm. Ah, ya. Claro. Eh, lo que ocurre es que, recuerda la parte de la compliance de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una reducción de la capacidad de manejar volúmenes, ¿no? Y eso justamente tiene relación a la capacidad de distendirse. Entonces, estos vasos en general no van a poder distendirse, porque incremento de la resistencia vascular periférica que era la resistencia que ejercían también todos los vasos. O sea, ese sería normal. Pero eso sería una consecuencia de esto de acá, ¿no? O sea, la causa como tal es esto, ¿ok? Pero Ah, la ok, ok, ok. resistencia, ajá, la resistencia general es consecuencia de eso. Claro, entonces mejor tomemos la causa principal. Ok, gracias. Ya, ok, chicos, ya veo que sí, todos han respondido. Entonces voy a ir a la corrección. Ujú. Ya, listo. Ok, chicos. Entonces, por ejemplo, ya, la primera pregunta, sí, algo sencilla. Eh, ¿Qué sustancia es un vasodilatador derivado del entelio activado por el flujo sanguíneo? Óxido nítrico. Ok, correcto, de ahí. Una mujer de 40 años presenta hipotensión aguda, que es una hemorragia. El examen muestra taquicardia y vasoconstricción generalizada. ¿Cuál es el principal sistema activado en esta situación? En este caso, como estamos hablando de para conservar la presión, está taquicárdica y tiene vasoconstricción.
al sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Ok? Aquí, bueno, la fórmula para calcular la presión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica total, listo. Si un paciente desarrolla insuficiencia aórtica, el cambio característico de la presión diastólica sería disminución hasta cero. O sea, recuerden eso, ¿no? Y claro, esto es peligroso, ¿no? Porque llega un momento en el que el paciente ya no se soporta más esto, ¿no? Aquí está. Y en un conducto arterioso persistente, la alteración principal en el pulso sería el gran descenso de la presión diastólica y el aumento de la presión de pulso. ¿Ok? Listo. Porque recuerden que al haber estos descensos rápidos, también van a haber unos ascensos muy rápidos, ¿no? Y la presión se va a ver muy aumentada, ¿no? Y también que va a aumentar la presión de pulso, la diferencia entre la sístole y la diástole va a ser mayor también. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? Ya. Aquí, chicos. Muy bien. Ya. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Y muchas gracias por su asistencia y que tengan una buena tarde. Ya nos estamos viendo la otra semana. ¿Ok? Chao. Gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.